Buenas tardes. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1, versículo 1. Efesios 1 al 7. Hace 8 días hablamos de que somos completos en Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de aceptados en Cristo. Y vamos a leer Efesios 1 al 7. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, gracia, nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nada es más crucial para una vida cristiana saludable, efectiva, sólida, que un buen entendimiento en cada cristiano de los fundamentos de la vida cristiana. ¿En qué se fundamenta nuestra fe? La vida cristiana, la gran mayoría de nosotros sabe que se inicia con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cuando reconocimos que éramos pecadores y que esos pecados nos tenían condenados al infierno, pero vino el mensaje, Dios produjo la fe que salva, todo es de Él, y vino el arrepentimiento. Entonces, al arrepentirnos, en ese momento, según la Biblia, nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Cristo y se efectuó lo que la Biblia llama la justificación. ¿Qué es la justificación? Es la declaración que Dios hace por medio de la cual Dios nos establece y nos declara que somos sin culpa, que ya no hay nada que condenar nuestras vidas. Y esa es la manera en que Dios diseñó y estableció para que pudiésemos ser aceptados por Él solamente a través del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, para vivir una vida cristiana saludable necesitamos entender que Dios nos aceptó no por lo que hayamos hecho, no por quienes éramos en el mundo, no por lo que dejábamos de hacer, sino que Él nos aceptó por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Al creer nosotros ese sacrificio, eso nos abrió las puertas de la entrada directa a la presencia de Dios. En Tito capítulo 3, versículo 3 nos lo dice claramente esto. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿De quién es la salvación? De Él. Nosotros no hicimos nada, todo el mérito es de Él. Dice, no por obras de justicia, o sea, nos salvó no por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho. Eso significa obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. O sea, Cristo nos lava con su sangre después de arrepentirnos. En ese momento viene esa limpieza y viene el nuevo nacimiento, la regeneración.
y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos hace una nueva criatura, el cual, Espíritu Santo, versículo 6, derramó en nosotros. Nosotros somos los creyentes. O sea, en todos los creyentes derramó el Espíritu Santo abundantemente, dice aquí, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, declarados ya sin culpa, por su gracia, o sea, fue un regalo de Dios, no nos lo ganamos, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sabemos que nuestro Señor Jesús fue sin pecado. Él no merecía morir, nosotros sí. Sin embargo, Él decidió morir en mi lugar, en tu lugar. Él decidió llevar el castigo que tú y yo merecíamos, Él decidió llevarlo. Porque Él sabía que por nuestras propias fuerzas o recursos ninguno se puede salvar. Por eso es que Él tuvo que morir en lugar de nosotros, para que de esa manera nuestros pecados fueran perdonados, porque como Dios es santo, nada que tenga que ver con el pecado puede estar en su presencia. De otra manera no pudiéramos estar en su presencia si Cristo no nos hubiera lavado nuestros pecados con su sangre. De esa manera es que Dios nos aceptó en Cristo. Pablo dijo a los corintios: al que no conoció pecado, o sea, nunca cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. O en otras palabras, Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, para que nosotros, ahí está la gracia, para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. O sea, que en Cristo somos declarados ya sin culpa, libres de condenación. Entonces Dios nos declaró justos delante de Él cuando creímos lo que Jesús hizo por nosotros y nos aceptó en Cristo. Esto nos lleva a una conclusión: todo el mérito de la salvación es de Él. Nosotros no tuvimos que ver absolutamente nada. Nosotros no debemos de tener pensamientos que de vez en cuando se pueden dar ahí en las mentes de algunos cristianos. Decir, bueno, a mí Dios me salvó porque en realidad yo no era tan malo. Él veía que yo era medio bueno. Entonces Él pues me salvó porque pues me hizo más bueno. No. Nosotros estábamos en depravación total, perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados, pero por su misericordia, por su gracia, nos salvó, ¿sí? Esto hace que le pertenezca al Señor toda la gloria y toda la honra, porque la salvación es de Dios. Él es el único que puede salvar. Nadie se puede salvar a sí mismo. Por eso es que fue para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual gracia nos hizo aceptables en Cristo, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. El pago del rescate fue su vida, derramó su sangre, y tenemos ese perdón de pecados según las riquezas, dice, de su gracia. Fuimos pues aceptados por Dios tal y como éramos. Fuimos aceptados por Dios tal como estábamos. Pero nuestra aceptación nada tuvo que ver con lo que éramos antes, o con lo que teníamos o no teníamos, con lo que hacíamos o dejábamos de hacer. No tiene que ver absolutamente nada. Tampoco por lo que seamos mañana, que Dios haya visto en su omnisciencia que íbamos a hacer ciertas cosas y por eso nos escogió. Tampoco, no. Dios nos salvó por su misericordia, todo le pertenece a Él. Dice la Biblia que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Ni siquiera la fe que salva, la cual viene por oír la palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Es decir, en nosotros no hay nada que pueda producir la fe genuina, la fe que salva, hasta que el mensaje se nos es predicado, y es el único mensaje que puede producir la fe. Por eso todo es de Dios, aún eso que se produce. Dios produce la fe,
que al creer tú en lo que Cristo hizo en la cruz, después de escuchar el mensaje del Evangelio, viene esa fe que salva. Entonces aún esa fe la produce Dios. Porque si no, pues nosotros produjéramos esa fe sin necesidad de que se nos predicara. Y eso no es posible, no es bíblico. Ahora bien, Dios dice la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe. Vamos a un ejemplo, Abraham. ¿Han oído a Abraham? ¿Escuchado de Abraham? Bueno, vayan a Romanos capítulo 4. ¿Quién era Abraham? Abraham era un pagano, así como usted comprenderá, como dicen acá en México, ¿sí? Abraham no era mejor que los demás paganos ahí en Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia donde vivía, en esa zona. No, él era igual, era idólatra, era mentiroso, igual que todos nosotros. Estaba muertos en sus pecados, en sus delitos, igual. Pero un día Dios, de una manera soberana, se reveló a Abraham, porque Dios tenía en su plan enviar al Salvador. Tenía que nacer de mujer, pero necesitaba pues un linaje. Entonces le habla a Abraham, se le revela a Abraham que él no estaba buscando a Dios, pero Dios se le reveló y le hizo una promesa y le dijo, de ti, en pocas palabras, le dio a entender, y él lo creyó, que de su linaje vendría el Salvador del mundo, ¿sí? Y de ahí toda la historia de Isaac, en fin. Y dice la Biblia que esa promesa que Dios le hizo, Dios a Abraham, pues vino fe, vino la fe, él creyó en lo que Dios le estaba diciendo que iba a hacer con él. Y esa fe, dice Romanos 4:22, ¿ya lo tiene? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué significa? Que Abraham, al creer lo que Dios le había dicho, en ese momento fue justificado delante de Dios. Fue limpiado. Ciertamente todavía no se derramaba la sangre de Cristo, pero sin embargo Dios allí lo justificó a él. Le perdonó, lo limpió y le fue contada por justicia. La fe que le produjo la promesa de Dios. Todo sigue perteneciéndole a Dios. Versículo 23. Aquí viene lo interesante para nosotros. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, o sea, la fe por justicia. No solamente por él, sino también con respecto a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pues los seres humanos, las personas. Pero más detalladamente, respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Contada qué? La fe por justicia. Y esa fe vino cuando escuchamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Me están siguiendo? Ok. Leo de nuevo el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. Creemos, ahí está fe, eso es fe, creer. En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación, para nuestra declaración de que ya no hay condenación. Por eso el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, dice lo siguiente: justificados pues por la fe, o sea, declarados pues sin mancha, sin pecado, limpios, aceptables delante de Dios, por la fe, o sea, porque creímos, así como Abraham. ¿Tenemos qué? Paz. ¿Para con quién? Con el más importante, para con Dios. O sea, ya no hay deuda que pagar, ya nos arrepentimos y nuestros pecados fueron lavados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la única manera en que un ser humano puede encontrar la paz con Dios es a través de Jesús. De otra manera, Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesús si hubiera otros caminos de tener paz con Dios. Se hubiera quedado ahí en su gloria, y que cada quien busque su propia salvación y cada quien rásquese con sus uñas. Pero no fue así, solo a través de Cristo.
Versículo 2, Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada, o sea, por Cristo tenemos entrada por la fe. Otra vez la fe. Pero esa fe no se produjo en nosotros, se produjo por el mensaje que oímos. Es como lo que yo estoy haciendo ahorita, estoy dando el mensaje y si usted lo cree, produce la fe. ¿Entiende? La fe que le salva. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Fíjate cómo esto nos da firmeza, el ser justificados, aceptados por Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso en Romanos 8:1 Pablo dijo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Me está siguiendo? Ninguna condenación. Entonces, ¿cómo está que hay gente que va a las iglesias y todavía sienten condenación? Algo está pasando allí. Mire, cuando alguien no cree que es totalmente aceptado por Dios en base a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, al no creer que fue completo el sacrificio de Cristo en la cruz, son esos cristianos que luego dicen o les hacen creer o piensan: bueno, sí, Cristo murió en la cruz, pero es que yo necesito hacer algo para que Dios me ame, Dios me acepte. No. Porque eso haría incompleto el sacrificio de Cristo. Esa sería una agresión al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él en la cruz, cuando estaba ya muriendo, dijo: consumado es. Es decir, que al plan de salvación no le faltó nada. Entonces no inventen, hermanos. Nadie debe de inventar ninguna forma extrabíblica fuera de Cristo por medio de la cual tú puedas encontrar el favor de Dios o sentirte aceptado por Dios. Una persona me escribió y me dijo: me siento en mucha condenación porque le aconsejé mal a una persona y pues ya me di cuenta que no era el consejo adecuado, entonces me siento en condenación, ya Dios ya no me oye mis oraciones. Entonces yo le dije: no, a ver, si confesamos nuestros pecados, nuestros errores, ¿Él es qué? Él es fiel y justo para perdonarnos. Bueno, sí, yo sé, pero es que, ¿qué tengo que hacer? Confesar tus pecados, le dije. Arrepiéntete, confiesa y Él te perdona. No, pero es que yo siento como que debo hacer algo. Ok, ponte un nopal en la espalda y vete de rodillas hasta Zapopan. Ay, pastor, entonces ¿qué quieres que te diga? Eso estás esperando que yo te diga, que hagas algo para ganarte el favor de Dios. ¿Podemos ganarnos el favor de Dios? No, es un regalo. Mientras no lo entendamos, es cuando una persona se mete en problemas. ¿Por qué? Porque al no creer que en Cristo estamos aceptados por Dios, eso trae como consecuencia desajustes de todo tipo. Trae desajuste emocional, como esta persona que les digo. Emocionalmente estaba atormentada. Trae un desajuste espiritual por consecuencia. Y también consecuencias de conducta. Porque no andas caminando como un hijo de Dios, sino todo así acomplejado, todo condenado. Y es cuando, al no creer que el sacrificio de Cristo fue completo, y como tenemos necesidad de sentirnos aceptados, solo Dios puede llenar esa necesidad. Pero el problema es cuando no crees que en Cristo eres totalmente aceptado tal y como eres, así como estás. Entonces comenzamos a querer buscar satisfacer esa necesidad de maneras equivocadas. De eso hablé mucho hace 8 días. Empezamos a buscar en los demás la aceptación que necesitamos. Empezamos a buscar la aprobación por medio de lo que hacemos. Y esto se vuelve algo sumamente importante para la persona. ¿Por qué? Porque busca desesperadamente agradar a la gente para recibir su aplauso, su afirmación, su alabanza, su reconocimiento, y que diga: oh, qué bien, no, me caes re bien tú, de veras. Entonces tú ya te sientes: ay,
Entonces ya te sientes a gusto. El problema es que empezamos a sentir presión. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Y las opiniones que tú tengas de otros son diferentes entre sí. Por ejemplo, yo sé que no todos tienen la misma opinión de mí, como yo tal vez no tengo la misma opinión de cada uno de ustedes. El vecino de enfrente puede opinar diferente de ti. Alguna persona aquí opina diferente. Entonces, si yo trato de buscar en el hombre, en la persona, en la gente, el aplauso, el sentirme aceptado, me voy a frustrar, me voy a amargar, porque cada cabeza es un mundo. Y es cuando nosotros comenzamos a decir cosas como: es que no valoran, no me valoran, no estiman lo que yo hago. Entonces, tratar de satisfacer nuestra necesidad de ser aceptados, tratando de agradar a otros, es equivocado. ¿Por qué? Porque todos piensan diferente, repito. Quieren las cosas cada quien a su manera. Todo es diferente. Es, por lo tanto, imposible satisfacer nuestras necesidades de aceptación tratando de agradar a los demás. A ver, ¿cuántos de aquí le van a las Chivas? Ya ve, no todos, nomás uno. Este que está aquí, pues ya ve. O sea, ¿cuántos le van a la América? Pues, mira, y orgullosamente le hacen, ¿verdad? Ya ve cómo somos diferentes. Carlos de Val Querétaro, mi hermano. Somos diferentes en gustos. El otro día estábamos así en una calle, estaba con unos hermanos, entonces pasó un auto que para mi gusto está espantoso. Es un Nissan, un tal Yuki. ¿Lo han visto? Parece un pinacate, está espantoso. Bueno, a mi gusto está espantoso ese carro. Ni regalado me gustaría tener uno. Está feo el pobrecito. Pero otro dijo: mira ese auto, no, está increíble. El diseñador de ese auto se voló la barda. Y yo, ¿what? O sea, todos pensamos diferente, tenemos gustos diferentes, ¿sí o no? A algunos les gustan unos zapatos diferentes a otros. Hoy se usan unos zapatos así muy puntiagudos los varones, ¿verdad? Parecen los de Aladino. Pues a mí no me gustan, por lo tanto los uso un poco chatos. Pero me dicen: oye, modernízate. Esos zapatos son de la época pasada. Mire, total buscar la aceptación, tratando de agradar a todos, es prácticamente imposible. ¿Cómo es? Entonces deje de estar buscándola. Esta historia o esta anécdota les va a ilustrar. Es la historia de una familia, el papá, la mamá y un hijo que tenían adolescente. Pero ellos tenían un burrito. Entonces un día decidieron viajar y conocer algunas partes, y así es como la familia de 3 se fueron junto con su burro. Entonces cuando pasaron el primer pueblo allí, la gente empezaba a comentar. El niño iba montado en el burrito y la gente empezó a decir: mira ese chico mal educado, él va arriba del burro. Y los pobres padres, ya grandes de edad, están jalando las riendas. Entonces la mujer le dijo a su esposo: oye, honey, no permitamos que la gente hable mal del niño, lo van a afectar. Entonces el esposo pues bajó al niño y se subió él al burro. Y siguieron caminando. Al llegar a otro pueblito, la gente empezó a hablar y decían: mira, viejo sinvergüenza, deja que la criatura, ese niño y su pobre esposa tiren del burro y él sentadote encima del burro. Entonces, bueno, tomaron la decisión de subir a la esposa al burro, mientras el padre y el hijo tiraban de las riendas. Y así llegaron a otro pueblecito, por ahí, de la sierra. Y la gente empezó a hablar. Ahí va el hombre jalando y: pobre hombre. Después de trabajar todo el día, lleva a la mujer sentada en un burro, y al pobre hijo ese, ¿qué le espera a ese niño? Con esa
mamá tan desconsiderada. Entonces se miraban los tres, ¿verdad? Y el burrito ahí. Y se pusieron de acuerdo y decidieron subir los tres al burro. Dijeron, bueno, pues vamos a subirnos al burro y comenzar a caminar de nuevo. Bueno, llegaron a otro pueblo y empezaron a la gente a oír que decían, son unos bestias, peor que el burro. ¿Cómo es posible? Mira nomás, lo van a partir, lo van a quebrar de la columna a ese pobre animal. Y se miraron entre los tres y por fin decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro. Y ahí van los tres y el burro jalando y ahí van. Llegan a otro pueblito y la gente empieza a decir, mira estos tontos, van de pie y traen un burro, súbanse al burro. Total, nunca pudieron satisfacer las opiniones de la gente. Pues dejamos de ser como como quién pues de los tres, ¿cuál de los cuatro? No, es imposible, hermanos. No. El qué dirán. Muchos de ustedes están atrapados en el qué dirán, ¿Y qué van a decir? ¿Y qué va a decir la comadre? ¿Y qué va a decir mis compañeros en la escuela? ¿Y qué van a decir? ¿Y el qué dirán? Y los tienen atrapados. ¿Por qué? Porque se sienten inseguros, porque comentan que tú no traes zapatos de marca. Entonces, para ganarte la aceptación de tus amigas en la escuela, entonces empiezas a presionar a tu papá, cómprame, ¿me compras ropa, papá? Sí. Entonces lo llevas ahí a Zara. Y el papá se agarra la cartera y dice, no, aquí no, hija, vámonos allá a Obregón. O vámonos al tianguis. No, papá, es que yo quiero de esta marca. ¿Por qué? Porque se quiere ganar la aceptación de sus amigas. Y al rato empiezan los problemas en la familia. ¿Por qué? Porque la joven piensa que solamente así va a ser aceptada vistiendo igual que sus amigas. Se siente rechazada. Entonces, el asunto es tenemos que entender, hermanos, que no podemos llenar esa necesidad que todos tenemos satisfaciendo a los demás o buscando la aprobación en los demás. Pablo lo entendía perfectamente. Gálatas 1:10. Si Pablo lo entendía, debemos entenderlo nosotros también. Porque el no entenderlo produce una vida cristiana muy endeble, muy débil, muy sujeta al clima y al que dirán y al tantas cosas. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, busco satisfacer, quedar bien con quién, para sentirme yo tranquilo y así que soy popular y aceptado. Busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? ¿O trato de agradar a los hombres? Dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí el contexto es el siguiente. Pablo había sido llamado a ser predicador del Evangelio. El Evangelio, por naturaleza, es ofensivo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, por naturaleza, tiene el ingrediente de provocar, o sea, que al ser predicado tal y como es, trae a la persona que lo escucha a la conciencia de que es pecador, de que está rumbo al infierno, y que es malo, que es mentiroso, engañador, perverso, etcétera. Entonces, eso ofende a algunos. Y ahí es cuando entra una tentación fíjense qué grave es esto. Un pastor, un predicador que no entiende que su aceptación es a través de Cristo y no a través de lo que digan sus oyentes, mientras no lo entienda, le puede suceder lo que voy a narrar a continuación. Como el Evangelio es ofensivo, lo empieza a diluir. Pongan atención. Le empieza a bajar y empieza a dar mensajes que le gustan a la gente. ¿Por qué? Porque le gusta el aplauso, le gusta la popularidad, quiere que lo inviten los políticos a las tomas de posesión del presidente municipal, del gobernador. Queremos invitar al pastor fulano tal. Si ese pastor predicara el Evangelio, nunca lo invitarían. ¿Por qué? Porque la gente se siente ofendida.
¿Por qué? Porque ese predicador está hablando la verdad del evangelio. Entonces, al no entender esto es lo trágico dentro del cristianismo de hoy. Muchos pastores están aligerando el mensaje para ganarse el aplauso de la gente. ¿Me está entendiendo? Para quedar bien con ellos, para ser populares. De manera que ellos siempre están buscando mensajes que les hablen solamente de las bendiciones del Señor y que Dios esto contigo y con lo otro, pero nunca hablan, y eso se convierte en lo que se ha llamado un cristianismo antropomórfico, es decir, está centrado en el hombre, ¿sí? O sea, nada más en lo que el hombre quiere oír y no en las demandas de Cristo. Ese sería el mensaje cristocéntrico. Y en sí, en realidad el evangelio son las demandas de Dios al hombre y no el gusto del hombre para acercarse a Dios. No sé si lo expliqué bien o no. Sí, o sea, ¿quieres la vida eterna? ¿Quieres etcétera? Sí, arrepiéntete. ¿De qué? Pues de tus pecados. ¿Cuáles? Pues mira, tú eres esto. Entonces empiezan a rebajar el mensaje. Por eso es que el púlpito el día de hoy se ha convertido en un foro de gente que está buscando ganarse la aceptación, la fama, el reconocimiento, el aplauso de la gente. Y por eso se ha vuelto, en muchos lugares se ha vuelto un show. La gente sale diciendo todo, de todo. Ay, qué tremendo esto, qué tremendo lo otro. Pero no salen compungidos por sus pecados o porque fueron confrontados en sus malas conductas, sino salen diciendo, no, el Señor nos va a dar el Mercedes nuevo, gloria a Dios. Pero no salen diciendo, tengo que ser un mejor esposo, tengo que ser un mejor hijo de Dios, la verdad que le he fallado al Señor, ayúdame, Señor. ¿No? ¿Todo por qué? Porque no se ha entendido que el único que satisface las necesidades de aceptación es Cristo, Dios a través de Cristo. Por eso Pablo decía, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, por consecuencia, aquellos que rebajan el mensaje del evangelio y hablan mensajes para agradar a los oyentes no son siervos de Cristo. ¿Lo está entendiendo? Imagínese tratar de agradar a cada uno de ustedes. Por eso hay circo, maroma y teatro en las iglesias. Nosotros los ministros de Dios no estamos para hacerlos sentir a gusto, ni bien, ni bonito, no estamos para enseñarles el camino de Dios, que es angosto. Enseñar el camino ancho que lleva a la perdición es bien fácil. Cierren su Biblia. Yo me sé un montón de chistes de la Biblia. ¿Y quieren chistes o quieren palabra? ¿Qué quieren? Bueno, entonces abran la Biblia. Para entretenimiento, pues Televisa, pero la iglesia no. ¿Y todo de dónde proviene? ¿Cuál es el trasfondo? De que el predicador está buscando ser aceptado, quiere el aplauso, quiere que al terminar la gente venga y le pida autógrafos, fotografías, que la gente le aplauda, y si no lo logra se frustra y empieza a regañar, no, ustedes no valoran. Y como dijo por ahí alguien, uno de esos pastores dijo, pues ¿saben qué? Si no me valoran me voy a ir y Dios se va conmigo. Órale. Y ustedes se quedan solitos. Qué barbaridad. Esta es la razón también por qué muchos jóvenes se inician en el camino de las drogas desde muy temprana edad. ¿Por qué? Porque llegan a la escuela, inician la secundaria y están ahí, cierto grupo, se empiezan a juntar entre ellos y hay unos que les atraen más que otros. Y entonces se acercan queriendo congeniar con ellos, entonces empiezan las miradas, ¿y tú qué? No, pues nada, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Eres fresa o eres acá de la raza o qué? No, pues no, ¿cómo?
Yo me quiero juntar con ustedes. Bueno, mira, si quieres entrar acá con nosotros, fúmale. Ahora, como él quiere sentirse aceptado, ¿qué hace el muchacho? Le fuma, así como usted le fumó. ¿Se acuerda? Y todo por querer quedar bien con sus amigos. Yo me acuerdo cuando me ofrecieron marihuana cuando yo era un jovencito. Como la rechacé, pues me rechazaron. Así de simple. Y yo no era cristiano, simplemente dije, no, pues yo no, eso, como que yo no le quiero entrar a eso. Obviamente me rechazaron, ¿sí? Pero si tú te quieres acercar a otros que no fuman o que no se drogan, y tú eres drogadicto, te rechazan también. Hay que saber distinguir lo bueno de lo malo. En fin, hay múltiples consecuencias de no entender, estoy hablando a los cristianos, hay múltiples consecuencias, el hecho de no entender que solo Cristo, cuando veo lo que Él hizo por mí, que me aceptó en Jesús y que Él no me rechazó, y ahí queda satisfecha mi necesidad de aceptación. Otro ejemplo, aquí tenemos pues una chica, como mencioné hace un momento, ella quiere vestirse con ropa de marca para que sus compañeras pues no se burlen de ella. Entonces ella hace lo posible para no ser rechazada y busca desesperadamente y afanosamente y presiona a sus papás para que le compren la ropa de marca. Si ella no lo logra, se rebela y empiezan los problemas. Pues voy a trabajar y ya no quiero estudiar. Entonces el papá dice, espérate, te estás precipitando, y todo por traer unos Nike, ¿entienden? Todo es por traer un vestido de Zara o de Palacio de Hierro, que en sí no tiene nada de malo. El problema es atribuirle a unos zapatos o a una blusa poderes milagrosos de satisfacerme. Pues eso es totalmente erróneo. Ya lo vimos más ampliamente hace 8 días. Entonces el temor al rechazo se puede volver algo obsesivo en nosotros. Tenemos temor de todo porque estamos inseguros. ¿Cuántos complejos se producen en aquellos que se sienten rechazados? A ver, ¿alguno de ustedes ha sido rechazado? Por su aspecto, porque eres bien inteligente y los no tanto te rechazan. Por todo hay rechazo, ¿sí o no? De todo. Si te vistes de una manera, de una manera. Si te vistes de otra, de otra. Si porque estás educado, te rechazan los ignorantes. Y los educados rechazan al ignorante. Es una rechazadera impresionante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguir buscando suplir esa necesidad en aquellos que también están buscando lo mismo y que están igual de frustrados y de amargados? Para nosotros ese no es el estilo de conducta, de vida. Pablo dijo en los Romanos capítulo 12, no se conformen a este siglo. Siglo significa allí mundo, sistema de vida del mundo, prácticas, filosofías y conductas que la gente tiene, maneras de conducirse en este mundo que está contaminado por la maldad. Dice, ustedes no se amolden a este mundo, o sea, ustedes no tienen que seguir los patrones de conducta de la gente que no conoce a Dios. A ver, tú vales o eres importante porque traes unos tenis Puma, ¿no? ¿Vales más que uno que trae unos tenis de ahí de Obregón, piratas? ¿Vales más delante de Dios? Dios va a decir, ay, a ver, cállense todos, voy a oír la oración del que trae unos Nike. Ay, por favor, se oye hasta ridículo, ¿no? Claro, tenemos que entender que nosotros no fuimos aceptados por Dios por lo que tengamos o hagamos, o porque seamos más inteligentes o menos inteligentes. No, sino porque creímos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos ha hecho hermanos en Cristo. ¿Qué somos? Hermanos en Cristo, lavados con la misma sangre de Jesús. Entonces, si alguien no me acepta como soy, o porque no tengo nada, según otros,
Eso no debe de frustrarnos a nosotros los cristianos, pero para nada, porque nosotros los cristianos no buscamos llenar esa necesidad de aceptación en la gente. ¿Por qué? Porque entendemos que es imposible llenar esa necesidad, ¿sí? Una vez se acercó conmigo una persona de aquí, y es más, no sé si esté aquí, porque nomás me acuerdo que fue una señora, pero les aseguro, no me acuerdo, si la veo no la recuerdo bien. Pero yo estaba, al final la gente suele acercarse para oración y etcétera. Entonces se acercó y me dice: pastor, nomás vengo a decirle una cosa, qué feo está su traje. ¿Y saben cuál traje era? Déjenme ilustrarle. Hasta le comenté a mi esposa, ¿te acuerdas? Entonces le dije: oye, fíjate, una señora. Le dije: mira, por un lado, qué imprudencia, ¿no? Pero si yo no tuviera bien entendido este concepto, hermano, ya lo hubiera tirado. Y de esto hace como 5 años, o sea, mi traje ya tiene como 8 años. Le digo: no, ¿y por qué? Dice: está feo. Entonces miren lo que me afectó, que lo traigo hoy puesto. O sea, no me movió en nada. Bueno, porque a ella se le hizo feo. Pero si yo trato de agradarlo o hacerla sentir bien, así que, ay, mi pastor, qué bien se viste, pues, ¿cómo? Imagínate. No, pues alguien va a decir, ay, no, porque otra persona me dijo: ¿sabe qué, pastor? Vístase más sencillo. Le digo: ¿cómo? Dice: usted diario de traje y corbata. Le dije: no, pues me voy a venir con bermudas o con guaraches. O sea, no, también hay que ser propios, hermanos. Porque luego se van al otro lado. No, es que el Señor no ve lo de afuera, sino lo de adentro. No, sí es cierto, pero también hay lo que se conoce como sentido común, que es hacer las cosas con propiedad. Por ejemplo, si yo quiero solicitar un empleo como gerente de una sucursal de qué sé yo, de Palacio de Hierro, qué sé yo, una empresa reconocida, ¿me voy de tenis o me voy de traje? O sea, no hay ningún problema en entenderlo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de tratar de satisfacer lo que no se puede por medio de esas cosas. Pero los cristianos debemos de ser propios, entendidos, sin irnos a los extremos. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque en eso no radica mi seguridad. Pero para mí sería una falta de respeto llegar con unas bermudas y unos tenis y una playera que diga arriba el Atlas. ¿Verdad que sí? Y mira, acá respingó más, el Chivas respingó más. Entonces, imagínate que yo salgo así con unos tenis y unas bermudas y así con mi playera, ¿verdad? Y con mi gorra. Y los hermanos abran su Biblia. Bueno, a lo mejor unos dirán: qué buena onda el pastor. No, pues al siguiente domingo tú llegas igual. Pero ¿es propio? No es propio. O sea, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Usted acaba de decir: no se conforme en este siglo. No, pero es que también, hermanos, pidámosle de sabiduría para ubicar bien las cosas. Miren, un día estábamos en unos bautismos allá donde nosotros bautizamos. Nosotros rentamos una alberca privada y ahí los vamos bautizando y está la gente ahí alrededor. Todos los que se bautizaron así saben de lo que estoy hablando. Bien, después de los bautismos, pues hay unas albercas y ahí, bueno, comemos y los niños se meten a la alberca y todo. Y terminamos y estaban los niños y algunos hermanos allí bañándose en las albercas. Y de pronto viene un hombre así con traje, era un traje gris, y viene con una Biblia abrazada, caminando junto a la alberca, y se para a la orilla de la alberca, y empieza a bajar por los escalones, y luego me dicen: mira, pastor. Y yo miro, y se baja, y detrás de él venían unas personas, con unas batas blancas largas, y se bajan también, y toda la gente mirándolos así en la alberca, ¿no? Y luego dice:
Padre, en el nombre de Jesús venimos a bautizar a tus hijos. No, fue el hazme reír de todo mundo. No, pues llegan los vigilantes. Oiga, sálgase de allí o lo sacamos. ¿Qué está haciendo? Bautizando, gloria a Dios, dice. Dice, ¿se sale? ¿Qué no ve lo que ve el letrero? ¿Qué dice allí? Y ahí decía que solo con traje de baño. O sea, ven qué falta de tino. Ven, o sea, qué tontería. Fue el hazme reír. Y luego ellos salieron, pues lo sacaron, ¿no? No, por Cristo, no, por tontos, no por Cristo. Porque les falta sentido común, porque les falta equilibrio en las cosas. Y confunden muchas cosas. ¿Están entendiendo? Querer quedar bien con los demás es imposible. Miren esta escritura, vamos a Juan 12:42. Fíjate lo que dice. Con todo eso, dice, aún los gobernantes, o sea, gente importante, ¿no? Muchos creyeron en él, o sea, muchos de los gobernantes creyeron en él. Ahora, ¿han oído hablar a un político? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice en su discurso un político? ¿Qué habla un político? ¿Qué dice un político? Cosas que le interesan a la gente, ¿sí o no? Cosas que la gente quiere oír. Entonces, el político por naturaleza quiere quedar bien con todos. Al político no le interesa si aquel es ateo, testigo de Jehová, homosexual, un pervertido, un violador, ahí entre la gente pasa desapercibido, o que sea cristiano. Él tira su discurso. Yo les prometo que les voy a dar vales a todos los estudiantes para que se suban gratis al tren. No, pues todos los estudiantes están felices. Los políticos quieren quedar bien con todos. La pregunta es, ¿conoce algún político que ha quedado bien con todos? Pues aquí en la Biblia, mire, ya es histórico esto. Véalo. Aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Oye, ahí están estos gobernantes diciendo, bueno, yo en realidad creo en Jesús, pero no, es que si yo doy mi fe abiertamente y digo que soy seguidor de Jesús, me van a expulsar de la iglesia o de la sinagoga, me van a tirar carrilla en el Congreso, aquel gobernante, se van a juntar los de mi partido y se van a burlar de mí. No, mejor me la llevo en la secreta y no digo nada, para no desagradar a nadie. Nada más que resulta que aquí no podemos agradar a los hombres y agradar a Dios a la vez. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque en ese momento serían blancos de las críticas y eso les hacía perder su sentido de importancia, de valor y todo lo que ellos quieren sentir. ¿Todo por qué? Por querer agradar a los demás. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, si alguno ama a padre o madre, hermanos, parientes o amigos más que a mí, no es digno de mí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué dijo eso? La razón por la cual lo dijo es porque, yo lo voy a sintetizar. ¿Quién murió en la cruz por ti? ¿Tu mamá o Cristo? Entonces tu mamá no te puede salvar, ¿verdad? ¿Quién murió por ti para darte salvación? ¿Tu papá o Cristo? ¿Tu hermana, tu pariente, tu compadre o Cristo? Bueno, para nosotros es claro, pero no todos, aún gente que viene a las iglesias, no todos entienden esto, o no todos quieren obedecer lo que dice ahí. Una vez dice el Evangelio de Lucas, que una vez le dijo Jesús a uno que andaba por ahí, sígueme, le dijo, sígueme, y le contestó, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué historia, eh? Sígueme. Bueno, sí, te dejo, te sirvo, Señor, te sigo, pero deja que primero vaya y entierre a mis padres. Algunos comentaristas muy calificados de la Biblia dicen que es muy probable que esta persona era una persona joven y que su padre sería relativamente un hombre joven también, de unos 40, 45 años aproximadamente. Bien, el promedio de vida, o sea, todavía ese hombre podía durar 20 o hasta 30 años. En otras palabras, era como si le hubiera dicho, Señor, mira, espérame el tiempo que sea hasta que mi papá se muera, para entonces yo enterrarlo, y entonces ya te sigo. Porque si yo te sigo y es que mi papá me pagó la carrera de abogado, entonces si yo te sigo, él me va a desheredar, él se me va a echar encima, él me va a atacar, y pues no, Señor, o sea, yo te sigo, pero espérate a que mi papá se muera, ¿no? Y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme, ve y predica el mensaje. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? ¿Tu papá te va a salvar? Sin embargo, para no perder tu sentido de seguridad, muchos ceden al papá o a la mamá. Algunos otros comentaristas dicen que en realidad este joven quería asegurarse, porque la Biblia dice inclusive que los padres atesoran para los hijos. Entonces que al morir el padre, heredaba propiedades y bienes y dinero. Entonces, Señor, me voy a esperar hasta que se muera mi papá, entonces yo heredo lo que me corresponde y así ya te sirvo. Me suena como cuando una parejita de novios se quieren casar y ya rondan en los 25 años cada uno. Y luego alguien les pregunta, ¿y ya se andan casando? Y sí, pero primero queremos tener casa, queremos tener muebles, queremos tener... van a pasar 25, 30 años. A ver, ¿quiénes de los que ya somos casados, que tenemos ya nuestro tiempo, nos casamos teniéndolo todo? A ver, ¿alguien? Nadie. ¿Qué tenían cuando se casaron? Pues yo me acuerdo. Si yo me hubiera esperado casarme con mi esposa hasta que tuviera casa, estuviera todo, pues no seríamos esposos. Así me suena ese pasaje también. No, bueno, pues es que uno se casa porque ama a la persona, ¿no? Y bueno, si eres cristiano, sabes que Dios va a suplir tus necesidades, ¿sí o no? Bueno, otro le dijo a Jesús, te seguiré, el Señor, pero déjame que primero me despida primero de los que están en mi casa. No vaya a ser que mi mamá se sienta mal, no vaya a ser que mi papá, no vaya a ser que mis hermanos. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que el Señor está aquí enseñando es Jesús prioridad. El único que puede suplir y llenar cualquier necesidad. Por lo tanto, buscar satisfacer nuestra necesidad de aceptación, tratando de agradar a los demás, solo nos va a provocar frustración y amargura. Una de las cosas más comunes también que se dan en los que decimos ya soy cristiano, es buscar, escuchen bien, buscar hacer cosas para Dios, pero con el propósito de ganarse el favor de Dios. También es equivocado. Aquí es donde viene una pregunta muy pertinente en este momento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si tú haces un bien para alguien, ¿por qué lo haces? Si tú le llevaste una despensa a una familia que no tenía, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué haces por qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, puede haber varias respuestas, ¿no? Una puede ser, pues por amor al prójimo. Pero puede haber algo escondido por atrás y decir, bueno, como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. O sea, que tú piensas cobrarte el favor. O sea, es decir, mira, hay gente que al no entender
que ya en Cristo somos aceptados, comienzan a hacer cosas para Dios. Pablo le pasó. Cuando se le aparece el Señor en el camino donde iba, que cae al suelo, lo primero que dijo Pablo fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nada, ve, ya te van a decir lo que lo dejó ciego para que no hiciera nada. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a la ley, estaba acostumbrado a hacer algo. Y aquí es donde viene lo delicado también de pastores que, no entender esto, sueltan mensajes terroristas prácticamente, que infunden el temor en la gente, creyendo ellos que es el evangelio. Por ejemplo, una vez me abordó en cierto lugar un hombre y me dijo: pastor, deme un consejo, estoy muy acongojado, me siento muy mal, me siento pésimo. ¿Qué pasó, hermano? Dice: mire, yo soy albañil, me dijo, y mi trabajo es muy pesado. Dice: yo necesito tener fuerza todos los días, porque cargo mezcla, piedras, ladrillos, me subo a las azoteas, hago la mezcla, cargo las carretillas, y es bien pesado ese trabajo. Le digo, y yo seguía sin entender. Y dice: pues es que el pastor fue a un lugar donde les hablaron sobre la oración y el ayuno. Entonces llegó diciendo que Dios le había dicho durante el evento ese que debíamos todos de ayunar 40 días en esta congregación. Si no ayunamos 40 días, Dios no nos va a bendecir, dijo. Y el que no ayune no va a prosperar. Dice: pastor, yo necesito comer. Yo no puedo ayunar 40 días. Mi trabajo es de gastar de tener fuerza, y necesito. Le digo: ¿y? Dice: la cosa es que me siento tan mal porque ya hasta mentimos. Dice: porque yo le dije a mi esposa: ¿sabes una cosa? Yo no puedo hacer ese ayuno, por eso Dios no nos bendice. Le dice la señora, ¿no? Dice: no, mira mujer, es que yo, entiende, si ayuno me voy a desmayar, me voy a y no creo que sea prudente. Es más, yo no creo eso. No, blasfemia, le dice la señora. Le dice: mira, pues yo te voy a ordenar, hazme mi desayuno y ponme mis 2 Pepsi-Colas. Porque esos refrescos, ¿se han fijado mucho que los albañiles toman mucho refresco? ¿Saben qué? Porque trae el azúcar, produce energía. Entonces ellos tienen esa sensación de energía y trabajan duro. Dice: entonces, bueno, pasaron los primeros 7 días, llegamos a la reunión. ¿Cómo van con su ayuno? Y todos los hermanos así con cara de... todos así, mal. Bueno, entonces, pues yo tuve que poner cara que también así, ¿no? Dice: ya empecé a fingir, hermano. Y a los 15 días, no, pues había algunos: oye, ¿y tú te ves bien? ¿Cómo le haces? No, pues la gracia de Dios. Ya estaba mintiendo otra vez. Fíjate nada más a qué grados. Entonces dice: ¿qué le decías a la esposa? Diles que vamos bien en el ayuno. Dice: pero pues yo llegaba a mi trabajo y destapaba mi Pepsi-Cola y mis tacos de albañil y mi birria y mi no sé qué. Dice: y Señor, tú sabes, yo a ti te amo, pero pues gracias por esto. Y yo pregunta: ¿Dios lo va a rechazar a él? Bueno, eso me gusta porque veo que están entendiendo. Miren, mi esposa y yo crecimos en un liderazgo, y aquí hay unas personas que vienen de la iglesia, que estuvieron en la iglesia donde yo estuve hace más de 30 años, donde nacimos. El que fue nuestro pastor, él había sido un fraile franciscano, un sacerdote católico, pues tú vienes de allá, ¿verdad? Te ves bien jovencita, ¿cómo le has hecho, oye? Y también allá está otra persona. Bueno, entonces él, obviamente, él se convirtió y estudió la palabra, pero sin duda todavía traía algunas prácticas. Entonces, cuando llegaba Semana Santa, teníamos terror,
porque nos obligaba a ayunar, Entonces, un jueves santo, desde el lunes, y ahí nos tenía sentados ahí sin comer, y bueno, está uno allí orando y todo eso. Pero un jueves me dice: Chuy, dice, el Espíritu me acaba de decir que tú des el mensaje de hoy jueves en la noche. Yo le dije: ¿ah, sí? Dice, así es que, le dije, bueno, está bien, hermano, pero pues denme oportunidad de ir allá a mi cuarto. Vivíamos allí mismo, para prepararme. Me dijo: sí, ve. Entonces yo voy caminando y le digo: Señor, yo necesito fuerzas físicas. Y miren, hermanos, claramente la voz del Espíritu Santo en mi corazón me dice: ve con Ángeles. Ángeles era la cocinera. Ve con Ángeles. Y yo, así medio que, dile que te prepare algo de comer. Entonces yo así entre que voy con Ángel, le digo: oye, Angelita, fíjate que así. Dice: no, si te hago algo de comer me corren, me disciplinan y me echan de la iglesia. Le digo: pero es que, mira, ora y ya que Dios te dice. Y se me queda viendo y me abría los ojos. Dice: te voy a preparar algo. Me dice: pues órale, vente en unos 10 minutos, pero tiene que ser todo así bien discreto. Cuando ya así discretamente me dan una bolsa, me da un plato así de arroz con 2 huevos fritos arriba. O sea, proteína y... Entonces llego a mi cuarto y ¡fum!, le entro, ¿no? Entonces faltaban 5 horas para la reunión. Ya teníamos 3 días ayunando. Entonces yo sentí, preparé el mensaje. Todavía me acuerdo el título del mensaje. Y lo prediqué. Y el pastor al terminar me dijo: sí, hermano Chuy, qué tremendo mensaje. Qué poder tiene el ayuno, ¿verdad? Si el que fue mi pastor oye esto, no sé si le da un infarto o no sé si ya le cayó el 20. Pero ¿saben qué? Era una carrilla religiosa, ¿me entienden? No. A ver, ¿a quién acepta más el Señor? ¿Al que ora 5 horas o 10 minutos? Díganmelo. ¿A quién? A los dos igual. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde? Si no oras 3 horas diarias, no te va a escuchar Dios. No han entendido, no es por obras, no es por méritos que ganamos el favor de Dios o la aceptación. Ahora, el que ora más tiene más beneficios espirituales, pero en cuanto a afectación de su aceptación, ninguna, es igual. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué seguir? Mira, con esto dejo de poner ejemplos para ilustrar este punto. Un hermano, un pastor me dijo: oye, ¿te acuerdas una señora que nos atendió hace como 8 años cuando tú viniste a predicar aquí? Le digo: sí, ¿por qué? Dice: pues es que como supo que vas a venir otra vez, pues ella quiere atenderte. Es la sala de oradores donde los predicadores les ofrecen un cafecito, etcétera, ¿no? Un lonchecito, etcétera. Entonces ella sirvió allí. Dice: bueno, de aquella vez que ella sirvió, dice, después yo me di cuenta cuál era su motivación de por qué había servido. Porque se la pasó presumiéndole a toda la congregación y a otras iglesias y a otros hermanos que yo le serví el café a Chuy Olivares. ¿Qué tal, pues eso le dio el prestigio, ¿no? Es como si tú te tomas una foto con el potrillo y la publicas en tu Facebook y le escribes a todo el mundo: miren, una foto con el potrillo. Pero no te tomas una foto con el de seguridad del aeropuerto, ¿verdad que no? Ni menos lo publicas. ¿Por qué? Porque no, pues eso no te da prestigio. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la motivación que está dentro o detrás? Es muy importante. Si es para ganar lo que solo Dios me puede dar, por eso es tropiezo tras tropiezo y tras tropiezo. Ahora, la Biblia dice, fíjate, en Efesios 6:6, no lo busquen, se los voy a leer, dice:
No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, lo que es agradable a Dios. O sea, no agradando al ojo. O sea, no trates de, que tu motivación para servir a Dios o de hacer cosas no sea para ganarte la aceptación o lo que necesitas, sino que sea una sincera acción delante de Dios, no para ganarte algo de la gente, ni mucho menos de Dios, porque no lo vas a lograr. Y claramente dice la Biblia, no sirviendo al ojo. ¿Ah? Dice Pablo a los tesalonicenses, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Primera Tesalonicenses 2:4 fue eso. O sea, Dios que prueba nuestros corazones sabe, Él sabe por qué yo predico el evangelio. Pablo decía, algunos lo hacen de buena gana, otros no, otros por ganancia deshonesta, otros de buena fe, pero cada quien sabe qué hay detrás. Entonces, toda acción que hagamos tiene que tener la motivación, detrás de esa acción debe estar el entendido de que lo que hacemos es como una respuesta de gratitud a Dios, porque amamos a Dios. No para ganarnos el favor de Dios, ni mucho menos el de la gente. O sea, haz el bien. Y como dice el dicho, sin mirar a quién, porque es el prójimo, ¿sí? Entonces tú lo haces, tú le das algo a alguien, tú haces una oración por alguien, pero no es para ganar algo o para sacar algo, sino porque quieres servir al que te salvó de la condenación del infierno, al que te aceptó en Cristo. ¿Entiendes? Entonces es cuando la vida cristiana se vuelve sólida y lo que hacemos para Dios cuenta delante de Él. Porque las obras de la carne, que eso serían en todo caso, todas son rechazadas por Dios. Y el último punto, cuando ya nos dimos cuenta pues que Dios nos ha aceptado en Cristo, lo entendemos y Él satisface nuestra necesidad de aceptación. Entonces ya a los cristianos Dios nos dice, ahora soportándoos los unos a los otros en amor. Tened paciencia, dice, y aún a los difíciles de soportar. Amaos los unos a los otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjate qué tremendas escrituras. ¿Por qué? Porque ahora ya nos está diciendo, ahora ya tú debes entender esto. Entonces, al entenderlo, eso me va a producir carácter, porque ya se traduce en una conducta, y entonces es como se empieza a formar, es como empiezas a, en pocas palabras, acéptense unos a otros. ¿Ven? Hay una escritura que dice, y aún a los difíciles de soportar. ¿Hay algunos de vosotros o de nosotros difíciles de soportar? Pero cuando nosotros entendemos que es Cristo el que hace la obra en cada uno de ustedes, en todos nosotros, entonces nuestra esperanza está en Él. Pero mientras nos dice que nos soportemos en amor. ¿Sí o no dice todas esas escrituras? ¿Las han leído? En pocas palabras y resumiendo, acéptense unos a otros, así como Cristo, como Dios los aceptó a todos, nos aceptó con nuestros errores, con nuestros defectos, y Él nos aceptó. Sí, pero yo no soy Dios, dirá alguno, y para mí es insoportable. No, algo anda mal allí, algo anda mal en ese corazón. O sea, nuestra reacción debería de ser, Señor, ayúdame, sí, es difícil, este hermano diario me pide que lo lleve de ride, y pues yo tengo responsabilidades, y luego se le digo, hoy no puedo llevarte, hermano, se enoja, no eres cristiano, me dice. Híjole, qué difícil. Pero yo he comprobado, fíjense, 31 años acabamos de cumplir que se inició Casa de Oración. Dios nos ha dado paciencia con vosotros. Pero ahí está el fruto. Ahí está el fruto. O sea,
Imagínate, si no entendiéramos este principio, qué difícil sería. No, pues nada más a los afables y buena onda entrarían en este lugar. Pues no, tenemos que aprender a convivir entre nosotros, ¿sí o no? Me mandó un correo un hermano y me dice, un pastor me dice: hola Chuy, ¿cómo estás? A saludos de acá de California, me dice. Oye, dice, ¿qué onda con este? Mira su página, te tira a matar, me dice. Te tira, pero de cualquier cosa, y te tira duro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y entonces yo le respondí al que me escribió, le digo: hermano, a Jesús le tiraron más feo y perdonó. Entonces yo lo perdono, eso es el cristianismo. Imagínate que yo finco mi seguridad. Ay, no digas nada por internet. Ay, porque vas a afectar mi reputación. Y diciendo que yo soy un hombre de Dios. Que digan que soy el anticristo. No me mueve nada a mí, porque a mí lo que me importa qué opina de mí es Dios y no los demás. Por eso es que cuando escuchamos los pastores así comentar, sabemos, o sea, no creo que, como dice Tony Martín del Campo, que allí donde nos está oyendo, que el Señor lo recupere rápido, ¿verdad? Como dice, nací una noche, pero no nací anoche. O sea, no somos noveles en esto. Entendemos, oímos, lo sabemos, que no somos monedita de oro para caerles bien a todos. Lo sabemos, a veces escuchamos los comentarios de gente, pero ¿saben qué nos mueve? No nos mueve nada, al menos a mí nada. Y a Julio lo veo bien feliz. A Chuy García, qué bonito canta. Así no canto frustrado, ¿verdad que no? O sea, ¿por qué? Porque eso no nos mueve en nada. Porque nuestra seguridad está afincada, nuestra aceptación está afincada en la obra de Cristo, no en la opinión de los demás. Y con esto les demostramos, con hechos, que los amamos, que nos esforzamos para que ustedes crezcan en Cristo, y que sí, a veces como los niños malcriados, ¿verdad? Pero ¿quién tiene un hijo malcriado que le dé un puntapié y lo lance a la calle? ¿Verdad que no? A tu niña, ¿verdad que no? Pues ¿cómo? Pues claro que no. Pues tampoco nosotros, y menos Dios. ¿Entienden? Fíjense hasta dónde podemos avanzar cuando entendemos que solo en Cristo tenemos aceptación. Y ya lo demás se apacigua. Déjame terminar con una historia que jamás olvidaré, pero es una historia trágica. Tal vez no sea la mejor manera de cerrar un mensaje, pero lo voy a hacer. Es una historia que yo leí hace más de 30 años, sucedió en Los Ángeles, California. Un domingo en la iglesia, en una iglesia, esta iglesia que estaba pues prácticamente lleno, así como aquí, pero había 2, 3 asientos por ahí. Cuando el predicador iba a empezar a predicar, de pronto entra por uno de los pasillos, se para una mujer que ciertamente traía un atuendo no muy propio para una iglesia, digámoslo así. Traía una minifalda muy cortita, un escote bien pronunciado. Su vestimenta y su apariencia era como de una prostituta. Efectivamente, era una prostituta. Entonces su mujer, así entre amablemente, pero así medio sacado de onda, medio turbado, pues le dijo: véngase por acá, y fue y la sentó casi enfrente del predicador. Y cuando el predicador la va a entrar, y las que estaban hacia al lado la miraban así como diciendo: ay, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Verdad? Así, miradas de rechazo. El predicador dijo: el Señor me está guiando a cambiar el mensaje. Les iba a hablar de esto, pero voy a hablar de algo que el Espíritu Santo me está poniendo. Dice: esas mujeres que se visten como prostitutas, esas mujeres impúdicas, a eso yo les llamo predicadores de tendedero. Falda, pantalones, o joyeros, predicadores joyeros, aretes, anillos, cosas de esas. Como si el cristianismo consistiera en una falda o en un pantalón. Bueno, aquella mujer
agachaba la cabeza y lloraba profusamente. 15, 20 minutos y salió aquella mujer y todo así como, sí, ay, y se fue. Eso fue un domingo. El lunes en la mañana sale en un periódico de Los Ángeles: prostituta encontrada muerta en un cuartucho de un hotel. Era la mujer que había estado en la iglesia. El asunto es que había dejado una nota escrita donde decía: yo fui una mujer perdida por cualquier lado que se le vea. Dice, pero alguien me empezó a hablar de Cristo y me decían que Él me amaba y me perdonaba tal y como yo era. Y me hablaron de un Cristo que no tomaba en cuenta eso, pero que si yo me arrepentía, me perdonaba. Entonces me dieron un folleto con una dirección. Fui hoy en la mañana a esa iglesia. Y lo único que encontré fue rechazo y miradas de desprecio. Dice, mi vida no tiene sentido porque me di cuenta que ese Cristo me lo falsearon. Ni Cristo me acepta. Y se cortó las venas. Y se murió. Debo decirles, yo no quisiera estar en las botas de ese predicador. Una vez, y ahora sí ahí acabo, estaba la alabanza aquí en casa de oración, y les soy sincero, no me acuerdo el ujier, no me acuerdo de verdad. Yo le digo a mi esposa, le digo, mira, Dios me ha dado una gracia. Cuando alguien me ofende, o sea, como no lo tomo así, muy a pecho, pues no le doy la importancia, pues. Entonces, de verdad no lo acuerdo. Es probable que lo que voy a decir, el ujier que hizo lo que les voy a contar ahorita, todavía esté aquí. De verdad no lo sé. Pero es que estábamos en la adoración y se me acerca un ujier y me dice, pastor, hasta me sacó, estábamos adorando. Yo estaba ahí atrás. Entonces me dice, le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿quiere que saque a ese? Yo le dije, ¿a cuál? A ese, mira nomás. Entonces yo lo miré y era un joven como de 1.90, altote, pero traía el cabello así, es que les llaman punk. Traía el cabello así como abanico español, así, ¿sí? Traía unas botas hasta acá, una blanca y una negra, el pantalón metido así en las botas, una camisa llena así como de cadenas, y el pelo y aquí rapado así. Pero de este lado él estaba así, o sea, de su lado derecho el pelo lo tenía color naranja, imagínense, el pelo anaranjado. Dice, ¿quiere que lo eche, pastor? Le digo, no, espérate, ¿por qué lo vas a echar? Y en eso se voltea así el muchacho y le veo el otro lado azul. Entonces yo le dije, espérame, ¿por qué lo quieres echar? Mira nomás, ¿qué es eso? Le digo, espérame, ¿ha hecho algo indebido? No, pues está muy tranquilo oyendo. Y así como que medio levanta la mano, pero no, esto da mal aspecto aquí. ¿Quiere que lo eche? Entonces yo, dentro de mí, yo apreté así los puños, no así, pero dentro de mí me molesté. Le dije, ¿te crees más santo que él o qué? Es muy probable que él, pues, imagínate, con las fachas esas con las que viene a nuestro juicio, ya Dios lo va a descalificar. Le dije, déjalo allí, ¿por qué lo quieres echar? Déjalo allí, no va a ser que yo te ande echando. No le dije eso, nomás lo pensé. ¿Por qué? Porque pues oiga, es que lo que me preocupó fue, yo dije, ¿qué estoy enseñando? ¿Entienden? Yo no enseño eso. ¿O sí? Yo no enseño eso. Entonces, ¿de dónde lo sacó? Entonces todos los que vienen así bien cortaditos los acepta el Señor. Y el corazón de todos colores. Y de todos sabores, pecados de todos colores y sabores. Pero como vienen bien, pásale hermano, Dios le bendiga. No, hermanos, no. Ciertamente Dios ve el corazón. Y no juzguemos según las apariencias, sino con justo juicio. Y si ese joven, ya no lo he vuelto a ver, no sé qué pasó la verdad con él, o a lo mejor ya hasta se convirtió, estás aquí y ya se arregló, no lo sé. Es que una vez se me apareció uno y me dice, ¿te acuerdas de mí? Le digo, híjole, no, pues yo soy el que andaba todo de vagabundo.
No, ¿a poco soy yo, pastor? No, y más. Miren, escuchen el caso. Hablé con una señora una vez, una mujer, y pasaron como un año y me dice, oye pastor, llega un hombre y me dice, pastor, pues le quiero dar gracias a Dios, todo lo que ha hecho Dios por mí ha sido increíble. ¿Sí se acuerda de mí? Le digo, no, pues es la primera vez que te veo. Y se le voy a decir, pastor, cuando yo vine a usted, yo vine vestido de mujer. ¿Qué tal? Era transvesti. Dice, pero mire lo que Dios ha hecho conmigo. Y todavía por ahí anda. Y no es para que te avergüences, compadre, porque lo que Dios hizo contigo fue grandioso, ¿sí o no? Entonces, si Él nos ha aceptado en Cristo, ¿por qué nosotros rechazamos? Amén. Vamos a orar y a darle gracias porque Él nos ha aceptado en Cristo. Y ahí debemos estar tranquilos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que nos hace sólidos en cuanto a nuestra fe. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque en Cristo Jesús somos aceptables, justificados en Cristo y tenemos paz para contigo, Padre. Por eso es que ya no debemos de andar buscando en los parámetros del mundo nuestra aceptación. No tenemos que ceder a las corrientes de este mundo, sino agradarte a ti, Señor, sabiendo que de ti viene nuestra satisfacción. Y al entender todo esto, debe producirse en nosotros un corazón paciente, perdonador, misericordioso, para ver a los demás como tú nos ves, Señor. Ayúdanos a tener la transformación para tener el corazón como el de Jesús. Cuando perdonó a la samaritana, la aceptó tal y como ella era, aún a pesar de que había tenido 6 maridos. O aquella adúltera del Evangelio de Juan que todos querían apedrear, y sin embargo ella, llorosa, fue perdonada por ti, Señor. O aquel Pedro impetuoso, autosuficiente, y tú lo aceptaste. O al orgulloso Pablo, que sus logros lo tenían en la cumbre de la fama, y tú lo aceptaste así. Y sin duda cada uno de nosotros cabe en alguno de esos cuadros, y nos has aceptado tal y como éramos, como fuimos. Pero no porque hayamos hecho algo, sino por tu misericordia, Señor. Te agradecemos infinitamente que ahora hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Y eso nos ha dado paz. Ayúdanos a ser pacientes unos con otros, a perdonarnos de la manera que Cristo nos perdonó y amarnos de la manera que tú nos amaste, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.